Bajo el sol incandescente del desierto de Judea, las palabras de los antiguos profetas resonaban con una fuerza que moldeaba el destino de naciones enteras. No estamos ante un simple debate de opiniones modernas, sino frente a una colisión de visiones del mundo que ha definido la moral de Occidente durante más de 2000 años. Acerquémonos con total honestidad y rigor histórico a lo que las Sagradas Escrituras realmente registran sobre la conducta masculina y la firme postura de Jesús frente a las tradiciones de su tiempo. Es momento de despojar los relatos de interpretaciones ambiguas para entender el peso real de la ley ancestral y el mensaje directo que el Maestro de Nazaret entregó a sus seguidores en las polvorientas tierras de Galilea. A menudo se intenta suavizar el mensaje bíblico para adaptarlo a las corrientes de pensamiento contemporáneas, pero los textos originales poseen una claridad que no admite sombras de duda. La cultura hebrea del siglo I estaba cimentada sobre la base inquebrantable de la familia y el cumplimiento de roles masculinos sumamente definidos. Para un hombre de aquel tiempo, la virilidad no era solo una cuestión biológica, sino un compromiso sagrado con el linaje de sus padres y la protección del templo. Jesús, lejos de ser un observador pasivo, hablaba con la autoridad de quien conoce la raíz misma de la creación, señalando con precisión absoluta lo que desvirtuaba el diseño original establecido desde el principio de los tiempos en el jardín del Edén. Caminar por las calles de Jerusalén en tiempos de la ocupación romana significaba enfrentarse constantemente a costumbres extranjeras que los judíos consideraban una abominación directa contra su fe. La influencia helenista había introducido prácticas que desafiaban la sobriedad y la firmeza del carácter masculino hebreo, algo que los maestros de la ley denunciaban con una severidad extrema. Jesús, al llamar al arrepentimiento y a la purificación del corazón, no estaba ofreciendo una validación de todas las conductas humanas, sino un camino estrecho de disciplina espiritual. Su amor era inmenso, pero su exigencia de integridad y de respeto por el orden natural era igualmente profunda y radical para todos los que decidían dejarlo todo por seguirlo. Resulta fundamental comprender que en el lenguaje de las escrituras griegas y hebreas existen términos específicos para describir la pérdida de la fortaleza masculina y la adopción de comportamientos que se alejaban del propósito divino. Cuando se analizan las cartas de los apóstoles y las advertencias del propio Maestro, se percibe una preocupación constante por mantener la distinción clara entre lo que es sagrado y lo que es una distorsión de la identidad humana. El mensaje de los evangelios es una invitación a la transformación total, lo que implica renunciar a los deseos que contradicen la voluntad del Creador, buscando una restauración que devuelva al hombre su lugar de honor y responsabilidad dentro del plan de salvación. Dentro de este contexto de rigurosidad espiritual, la figura de Jesús se alza como el estándar máximo de una masculinidad plena, centrada en la obediencia a Dios y el sacrificio por los demás. Él no buscaba complacer a las multitudes con palabras vacías de tolerancia superficial, sino que confrontaba el pecado con una verdad que liberaba, pero que también exigía un cambio de rumbo inmediato. Al explorar los pasajes más controvertidos de la Biblia sobre la homosexualidad, descubrimos una coherencia interna que atraviesa los siglos, recordándonos que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras sobre la rectitud y el diseño original del ser humano permanecen intactas para siempre. Adentrándonos en el núcleo de las leyes levíticas que regían la vida de todo judío en tiempos de Jesús, encontramos un código de santidad sumamente estricto y sin concesiones. Para la mentalidad hebrea ancestral, el cuerpo no era una propiedad privada para el placer individual, sino un templo sagrado que pertenecía enteramente a la comunidad y al Creador. Las prohibiciones contra las relaciones entre personas del mismo sexo no eran sugerencias morales opcionales, sino mandatos directos que buscaban preservar la pureza del pueblo elegido frente a la degradación de las naciones vecinas. Jesús, al crecer bajo el cumplimiento perfecto de la ley de Moisés,
conocía profundamente que estos preceptos eran la columna vertebral de la identidad espiritual de su nación y de la bendición divina sobre la tierra. Caminar por las páginas del Antiguo Testamento nos permite ver que la distinción de géneros y roles era una barrera inquebrantable diseñada para reflejar el orden del universo mismo. Cuando el maestro de Nazaret fue interrogado sobre temas de unión y moralidad, su respuesta fue contundente al remitir a sus oyentes al principio de la creación, donde Dios hizo al hombre y a la mujer como complementos perfectos. Al citar el Génesis, Jesús no solo estaba validando el matrimonio tradicional, sino que estaba cerrando la puerta a cualquier otra interpretación que desvirtuara ese diseño binario original. Su mensaje no buscaba innovar en la moral sexual, sino restaurar la visión elevada y sagrada de la masculinidad y la feminidad que se había empañado con el paso de los siglos por la dureza del corazón humano. Dentro del contexto de la ocupación romana, la adopción de modales afeminados o la participación en cultos paganos que involucraban la prostitución masculina eran vistas como una traición directa a la fe de los padres. Los profetas habían advertido durante generaciones que la asimilación de estas costumbres extranjeras traería la ruina espiritual y física sobre el pueblo. Jesús, con una autoridad que asombraba a las multitudes, llamaba a una justicia que superaba la de los escribas y fariseos, lo que implicaba una pureza interna aún más exigente que la simple observancia externa. Para él, la integridad del varón debía ser absoluta, rechazando toda forma de lascivia o comportamiento que borrara la imagen de fortaleza y dominio propio que se esperaba de un verdadero seguidor del Altísimo. Resulta revelador observar que el lenguaje utilizado por los apóstoles en las cartas posteriores, las cuales reflejan fielmente la doctrina de su maestro, emplea términos griegos muy precisos para condenar la pérdida de la virilidad y la práctica de la homosexualidad. Palabras como arsenokoitai o malakoi no se referían simplemente a una preferencia, sino a un estado de ser que se oponía radicalmente al reino de Dios y a la transformación del carácter. La instrucción era clara y directa. El hombre que decide seguir a Cristo debe revestirse de una nueva naturaleza, dejando atrás las pasiones desordenadas que contradicen la santidad del cielo. Esta enseñanza no nacía del odio, sino de un celo inmenso por la salvación del alma y la restauración de la dignidad humana perdida en la caída. Toda esta estructura de rectitud bíblica nos muestra a un Jesús que amaba profundamente al pecador, pero que jamás transigió con el pecado ni con la distorsión del orden natural. Su compasión se manifestaba en ofrecer el poder para cambiar, no en dar permiso para permanecer en una conducta que las Escrituras calificaban de injusta. Al explorar lo que la Biblia revela, encontramos un llamado a la valentía de nadar contra la corriente del mundo, manteniendo la firmeza de carácter y la pureza de vida que distinguen a los hijos de la luz. La verdad de las Escrituras permanece como un ancla sólida en medio de las mareas cambiantes de la cultura, recordándonos que el diseño divino para el hombre es inalterable y eterno. Al observar la vida de los primeros seguidores del Maestro en las ciudades dominadas por la cultura helenista, notamos una confrontación espiritual inmensa contra la relajación de las costumbres. En lugares como Corinto o Roma, la adopción de gestos delicados y comportamientos que borraban la distinción entre lo masculino y lo femenino era una moda extendida que los apóstoles denunciaron con una firmeza inquebrantable. Jesús, al preparar a sus discípulos, les advirtió que el camino de la santidad exigía una sobriedad y un dominio propio que el mundo pagano consideraba una locura o una falta de libertad. Para el varón que decidía portar la cruz, la virilidad no se demostraba mediante la conquista carnal, sino a través de la resistencia heroica contra las pasiones que degradaban su dignidad espiritual ancestral. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. Dentro de las sinagogas donde Jesús enseñaba con autoridad divina, el concepto de un hombre que renunciaba a su fortaleza natural para adoptar modales afeminados era visto como una transgresión directa al orden de la creación.
Las escrituras que el propio maestro citaba con frecuencia establecían que la confusión de roles era una señal de extravío espiritual profundo y de una pérdida de la conexión con el diseño del Altísimo. Al llamar a sus seguidores a ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto, estaba estableciendo un estándar de integridad que no permitía la ambigüedad moral ni la adopción de conductas que las leyes de Moisés habían calificado como detestables durante siglos. El amor de Jesús buscaba rescatar al hombre de su confusión, no validar el error que lo mantenía alejado de la plenitud de su propósito original. Resulta revelador analizar cómo la severidad de Juan el Bautista, a quien Jesús llamó el más grande de los nacidos de mujer, preparó el terreno con un mensaje de arrepentimiento radical y de retorno a las sendas antiguas. Esa misma línea de rectitud fue la que el carpintero de Nazaret mantuvo al enfrentarse a la hipocresía de aquellos que querían acomodar los mandamientos a sus propios deseos mundanos. En el lenguaje bíblico, la mansedumbre de Cristo nunca debe confundirse con debilidad o falta de carácter. Al contrario, su figura representa la máxima expresión de una voluntad sometida a Dios, capaz de expulsar a los mercaderes del templo y de confrontar las tinieblas con una verdad que cortaba como espada de doble filo. La masculinidad bíblica que él modeló era firme, protectora y absolutamente pura en todas sus formas de expresión íntima. Toda esta enseñanza sobre la rectitud y la distinción de géneros se entrelaza con la promesa de una vida nueva para aquel que decide abandonar las prácticas que la Biblia revela como contrarias a la naturaleza. El mensaje de los evangelios no es un sistema de opresión, sino un manual de libertad verdadera que libera al hombre de las cadenas de sus propios impulsos desordenados. Al seguir el rastro de las palabras de Jesús, encontramos una invitación constante a la santificación del cuerpo y del alma, recordando que el diseño divino para la sexualidad humana es un regalo sagrado que debe ser custodiado con un celo inmenso. La fidelidad a esta visión ancestral es lo que permitió a la Iglesia primitiva mantenerse como una luz de orden y esperanza en medio de un imperio romano sumido en la decadencia moral más profunda. Al observar detenidamente las advertencias que el maestro de Nazaret lanzó contra la hipocresía y la tibieza espiritual, comprendemos que su mensaje no admitía medias tintas en cuanto a la pureza del carácter. En las polvorientas plazas de Judea, Jesús hablaba con una autoridad que estremecía a quienes buscaban justificar sus propias debilidades, escudándose en interpretaciones elásticas de la ley divina. Para el varón que aspiraba a entrar en el reino de los cielos, la integridad debía ser absoluta, lo que implicaba un rechazo frontal a cualquier forma de afeminamiento o conducta que diluyera la fuerza moral que Dios depositó en el hombre desde el principio de los tiempos. La mansedumbre de Cristo no era sinónimo de falta de vigor, sino de un poder inmenso bajo un control perfecto, una masculinidad templada en el fuego de la obediencia al Padre Celestial. Dentro del contexto de las comunidades primitivas que surgieron tras su partida, la instrucción recibida directamente de sus labios se tradujo en una disciplina de vida inquebrantable. Los apóstoles, actuando como portavoces de su doctrina pura, fueron enfáticos al señalar que los que se entregaban a pasiones vergonzosas o aquellos que adoptaban modales contrarios a su naturaleza masculina, estaban extraviando el camino de la salvación eterna. No se trataba de un juicio nacido del odio humano, sino de un celo sagrado por preservar el diseño original que el pecado había intentado borrar a través de los siglos de rebelión. Jesús, al sanar a los enfermos y liberar a los cautivos, les daba siempre una orden directa y radical: vete y no peques más, estableciendo que la verdadera libertad consiste en la capacidad de dominar los impulsos carnales para vivir en la luz de la rectitud bíblica. Resulta revelador que en los encuentros de Jesús con los marginados, su compasión infinita siempre iba acompañada de una demanda de transformación total del ser. Él no se acercaba a los pecadores para validar su condición, sino para ofrecerles el poder de una vida nueva que dejara atrás las prácticas que las Escrituras habían calificado como una abominación. La Biblia revela con una claridad meridiana que el hombre creado a imagen de Dios debe reflejar esa gloria mediante una conducta firme, protectora y libre de toda lascivia que contradiga el orden natural.
Al explorar los relatos ancestrales de Sodoma y Gomorra, que el propio Maestro citó como advertencia para las generaciones venideras, queda claro que el juicio divino sobre la perversión sexual no es una reliquia del pasado, sino un recordatorio constante de la santidad que el Creador exige de sus criaturas en todo tiempo y lugar. Toda esta estructura de principios morales nos muestra que la figura de Jesús es el estándar máximo contra el cual se mide la verdadera virilidad espiritual. Él no fue un maestro de la tolerancia indiferente, sino un heraldo de la verdad que libera al ser humano de sus propias prisiones emocionales y deseos desordenados. Al seguir sus pasos, el varón aprende que su identidad no se define por sus apetitos pasajeros, sino por su capacidad de someter su voluntad al diseño soberano del Altísimo. Esta fidelidad a la palabra revelada es la que permite al hombre mantenerse en pie en un mundo que intenta borrar las fronteras entre lo sagrado y lo profano, recordándonos que el camino hacia la vida eterna es angosto y requiere de una determinación inmensa para no desviarse ni a derecha ni a izquierda del mandamiento divino. Al concluir este recorrido por las profundidades de las Sagradas Escrituras, queda de manifiesto que el mensaje de Jesús de Nazaret no fue de una tolerancia indiferente, sino de una transformación radical y sagrada. La Biblia revela con una claridad inmensa que el diseño original para el hombre exige una firmeza de carácter y una pureza de conducta que rechaza cualquier forma de afeminamiento o distorsión de la identidad natural. Seguir al Maestro implica abrazar una masculinidad templada en la disciplina espiritual, donde el amor al prójimo jamás se utiliza como excusa para transigir con prácticas que el Creador ha señalado como injustas desde el principio de los tiempos. La verdadera compasión de Cristo se manifiesta en su poder para restaurar lo que el pecado ha intentado corromper en el corazón humano durante siglos de rebelión. Al mantenernos fieles a la palabra revelada, honramos el sacrificio de aquel que dio su vida para que el hombre pudiera recuperar su lugar de honor y responsabilidad frente a lo divino. La invitación permanece abierta para todo aquel que desee caminar por la senda angosta de la santidad, recordando que la libertad auténtica consiste en someter nuestros deseos a la voluntad soberana del Altísimo. Mantenerse firme en esta verdad ancestral es el mayor acto de valentía que un varón puede ejercer en el mundo moderno. Si este análisis sobre lo que la Biblia revela realmente te ha ayudado a comprender el diseño original para el hombre, considera unirte a la comunidad para no perderte nuestro próximo estudio sobre las verdades eternas que desafían las corrientes del mundo. Bendiciones y gracias por ver el video.